El racismo es un fenómeno social que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, manifestándose en diversas formas y contextos. Desde la antigüedad hasta la modernidad, el racismo ha sido un motor de exclusión, violencia y desigualdad. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a examinar la historia del racismo, sus sucesos históricos más significativos, casos actuales y las consecuencias devastadoras que ha tenido en diferentes sociedades. Los orígenes del racismo pueden rastrearse a las primeras interacciones entre grupos humanos. En las sociedades antiguas como las de Egipto, Grecia y Roma, se establecieron jerarquías basadas en la etnicidad y el estatus social. Sin embargo, el racismo moderno comenzó a tomar forma durante el Renacimiento, cuando el pensamiento científico y el colonialismo europeo empezaron a prevalecer. Durante los siglos XV al XVI, el colonialismo europeo expandió su alcance por África, Asia y América. La justificación de la conquista y explotación de estos territorios a menudo se basaba en la creencia de que los europeos eran superiores a las culturas indígenas. Esta ideología racista se institucionalizó en leyes y prácticas que deshumanizaron a los pueblos colonizados, justificando la esclavitud y la explotación. Además, se desarrollaron teorías pseudocientíficas que promovían la idea de razas superiores e inferiores, lo que consolidó aún más la discriminación. Estas creencias se tradujeron en políticas que negaban derechos básicos a los pueblos colonizados y perpetuaron un sistema de opresión que tuvo repercusiones duraderas en las estructuras sociales y económicas de los países afectados. Uno de los episodios más devastadores de la historia del racismo fue la trata transatlántica de esclavos. Millones de africanos fueron secuestrados y transportados a América en condiciones inhumanas para trabajar en plantaciones. Este sistema no solo despojó a las personas de su libertad, sino que también creó una jerarquía racial que perdura hasta el día de hoy. La esclavitud se legitimó a través de teorías raciales que sostenían que los africanos eran inherentemente inferiores. A mediados del siglo XX, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos emergió como una respuesta al racismo institucionalizado. Líderes como Martin Luther King Jr. y Malcolm X lucharon contra la segregación racial y la discriminación. A pesar de los avances significativos como la Ley de Derechos Civiles de 1964, el racismo continuó manifestándose de diversas formas, desde la brutalidad policial hasta la discriminación en el empleo. Sucesos históricos significativos. Uno de los ejemplos más horrendos de racismo en la historia es el Holocausto, donde millones de judíos, gitanos y otros grupos considerados indeseables fueron exterminados por el régimen nazi en Alemania. Este genocidio fue el resultado de una ideología racial extrema que sostenía la superioridad de la raza aria. El Holocausto dejó una marca indeleble en la conciencia colectiva y demostró la capacidad del racismo para llevar a la humanidad a la barbarie. La segregación racial en Sudáfrica es otro caso emblemático de racismo institucionalizado. Desde 1948 hasta principios de los años 90, el gobierno sudafricano implementó políticas que segregaban a la población en función de su raza, limitando los derechos de los ciudadanos no blancos. La resistencia contra el apartheid, liderada por figuras como Nelson Mandela, culminó en la abolición de estas leyes, aunque las secuelas del racismo siguen afectando a la sociedad sudafricana. El genocidio en Ruanda en 1994 es un trágico recordatorio de cómo el racismo puede llevar a la violencia extrema. Las tensiones entre los grupos étnicos Hutu y Tutsi se intensificaron, resultando en la muerte de aproximadamente 800,000 personas en solo 100 días. Este conflicto fue alimentado por estereotipos raciales y una historia de opresión, lo que subraya cómo el racismo puede desestabilizar sociedades enteras. El racismo en la actualidad. En la actualidad, el racismo sistémico sigue siendo un problema en muchas sociedades. Esto se manifiesta en la desigualdad en el acceso a la educación, la vivienda y el empleo. Los estudios han demostrado que las personas de color enfrentan discriminación en el mercado laboral, donde a menudo se les niega la misma oportunidad que a sus contrapartes blancas. Además, las diferencias en la calidad de la educación son evidentes, ya que las comunidades minoritarias a menudo reciben menos recursos y apoyo, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y limitaciones. Esta desigualdad se extiende también al acceso a servicios de salud, donde las disparidades raciales pueden resultar en peores resultados de salud para las minorías, exacerbando aún más la situación. La brutalidad policial es otro aspecto del racismo contemporáneo que ha ganado atención mundial. Casos como el asesinato de George Floyd en Estados Unidos en 2020 desataron protestas masivas y un llamado a la reforma policial.
Este evento puso de relieve cómo el racismo puede estar arraigado en las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía, lo que provoca una crisis de confianza en la policía entre las comunidades afectadas. Las estadísticas muestran que las personas de color son desproporcionadamente víctimas de la violencia policial, lo que alimenta un sentimiento de inseguridad y miedo. Estas dinámicas han llevado a un creciente activismo y a movimientos sociales que exigen justicia y rendición de cuentas, resaltando la necesidad de cambios estructurales en la forma en que se lleva a cabo la aplicación de la ley y en la relación entre la policía y las comunidades. El racismo también se manifiesta en el contexto de la migración. Las políticas anti-inmigrantes en países como Estados Unidos y varios estados europeos han sido impulsados por narrativas racistas que retratan a los inmigrantes como una amenaza. Esto ha llevado a la creación de muros físicos y legislaciones que deshumanizan a quienes buscan una vida mejor, perpetuando el ciclo de exclusión y violencia. El resurgimiento del nacionalismo en varias partes del mundo ha llevado a un aumento de la xenofobia. Grupos de extrema derecha han ganado terreno, promoviendo ideologías que excluyen a minorías étnicas y raciales. Este fenómeno ha sido evidente en Europa, donde la crisis de refugiados ha alimentado sentimientos hostiles hacia los inmigrantes, exacerbando las tensiones raciales. Consecuencias del racismo. Las consecuencias del racismo son profundas y duraderas. La desigualdad social y económica que resulta de la discriminación racial afecta no solo a las comunidades marginadas, sino también a la sociedad en su conjunto. La falta de acceso a oportunidades económicas limita el crecimiento y la cohesión social, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión. Este fenómeno no solo restringe el potencial individual, sino que también frena el desarrollo económico general de una nación, ya que una parte significativa de la población se ve privada de la posibilidad de contribuir plenamente al mercado laboral. Además, la desigualdad en el acceso a recursos como educación y atención médica crea barreras que dificultan el avance social y económico, generando un ambiente de desconfianza y resentimiento entre diferentes grupos. El racismo también tiene un impacto psicológico significativo en las personas afectadas. La discriminación constante puede llevar a problemas de salud mental, incluyendo depresión y ansiedad. Las comunidades que enfrentan racismo a menudo experimentan un trauma intergeneracional que se transmite de una generación a otra, afectando la calidad de vida y las perspectivas futuras. Este trauma no solo se manifiesta en síntomas individuales, sino que también puede influir en la dinámica familiar y comunitaria, creando un ambiente de estrés y desconfianza. Las personas que viven con el peso del racismo pueden desarrollar una percepción distorsionada de su propio valor y potencial, lo que limita sus aspiraciones y contribuye a un sentido de impotencia. Así, el racismo no solo daña a los individuos, sino que también fractura el tejido social, dificultando la construcción de comunidades resilientes y unidas. El racismo puede ser un catalizador de conflictos sociales. La polarización racial y la tensión entre grupos pueden llevar a disturbios y violencia. La historia ha demostrado que las comunidades que no abordan el racismo corren el riesgo de enfrentar crisis sociales que pueden desestabilizar sus estructuras y amenazar la paz. Finalmente, el racismo puede erosionar los fundamentos de la democracia. Cuando un segmento de la población es sistemáticamente excluido de los derechos y oportunidades, la legitimidad del sistema democrático se ve comprometida. La falta de representación y participación puede llevar a la desconfianza en las instituciones y a la apatía cívica, debilitando la cohesión social. El racismo es una fuerza destructiva que ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Desde sus raíces en la antigüedad hasta sus manifestaciones contemporáneas, el racismo ha sido responsable de un sufrimiento inmenso y de la perpetuación de desigualdades. A medida que la sociedad avanza, es crucial reconocer y confrontar las raíces del racismo, así como sus efectos devastadores en la vida de las personas y en la estructura misma de nuestras comunidades. La lucha contra el racismo es una tarea colectiva que requiere el compromiso de todos para construir un futuro más justo e inclusivo. Hemos visto cómo el racismo no solo causa un daño profundo a las personas afectadas, sino que también fractura la cohesión social y limita el crecimiento de nuestras comunidades. Es fundamental que todos tomemos conciencia de estas realidades y trabajemos juntos para erradicar el racismo en todas sus formas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestro contenido. Juntos podemos crear un cambio positivo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.